Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la pérdida de entrada. La pérdida de entrada es el primer tipo de pérdida de energía que se da dentro de un sistema, como podemos ver aquí. La pérdida de entrada se da, su fórmula es H1, como dijimos, la primera forma de pérdida de energía, es igual a K por Vs al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Qué significa cada una de estas letras? K es la constante de pérdida de energía que se da dentro del tubo de succión que tenemos aquí. Y esto se da debido a la forma que tiene el tubo, ya puede ser cuadrada o circular, se delimita mediante tablas. A veces en el caso de tubo circular se da entre el radio sobre el diámetro grande al cuadrado y eso nos da la relación con K mediante una tabla. Después tenemos Vs al cuadrado. ¿Qué es Vs al cuadrado? Esto es la velocidad de succión al cuadrado, que se da justo aquí, en esta línea que tenemos aquí abajo, sobre 2G, que viene a ser dos veces la gravedad. Bueno, ¿dónde se viene a dar esta pérdida de entrada? Se da justo aquí, en este punto de aquí, que es cuando el fluido sale del tanque y entra al sistema. Por eso se conoce como pérdida de entrada, porque está entrando el fluido hacia el sistema. Gracias. Bien, el segundo tipo de pérdida que tenemos dentro de un sistema es la pérdida de fricción en la línea de succión, ¿no? Esto se limita mediante la siguiente fórmula. Como bien podemos ver acá, H2 que viene a ser, que es el segundo tipo de pérdida de energía que se da dentro de este sistema, es igual a F sub S por L sobre D, y esto por V sub S al cuadrado sobre 2 veces G. Bueno, entonces vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos. FC viene a ser la fricción en el tubo de succión, o sea, la fricción que tenemos dentro de todo este tubo, que viene delimitado por una tabla que se nota acá abajo, que es SAE 140, ¿no? Y eso nos va a dar una fricción dentro de este tubo. Bueno, también tenemos la longitud L, que viene a ser la longitud del tubo, sobre D, que viene a ser su diámetro de este tubo de succión que da la bomba, ¿no? Por Vs al cuadrado, que es la velocidad de succión al cuadrado, que nosotros la llamamos, sobre 2 veces G, que es 2 veces la gravedad. Bueno, ¿y dónde se da esta pérdida de succión? Se da justo aquí, en todo este tubo de succión, justo donde dice línea de succión, es en todo esto donde se da la pérdida de fricción en la línea de succión. Bueno, gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Miguel Antonio Soto Guarniz y yo les voy a hablar sobre la cuarta fórmula, que es sobre la pérdida menor por una válvula, por esta válvula de acá. ¿Ok? Bien, acá vamos a hallar HL, que HL sería igual al factor de fricción de acuerdo a del factor de fricción que se encuentra en la tabla 10.5. Este factor de fricción es de acuerdo al diámetro nominal de la válvula en el punto de salida, que sería acá, donde nos dice que el diámetro nominal sería de 50. Después, esto se multiplica, el factor de fricción se multiplica por LE sobre D, que esto también se encuentra en tabla, se encuentra en la 10.4, en la tabla 10.4, donde nos indica el tipo de válvula. En este caso, la válvula sería 360, totalmente abierta. ¿Okay? Al multiplicar el factor de fricción por LT sobre LE sobre D, nos da la constante K. ¿Okay? Después multiplicamos la constante K por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esto sería la fórmula para poder hallar la pérdida de menor por esta válvula. Gracias, profesor. Esto es el factor de llenado
Esto es el coeficiente de resistencia, esta es la velocidad de drenado cuadrado entre 2 por la gravedad. Ya, el factor de drenado lo hay de la tabla 10,5 multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque acá hay dos codos. Lo hay también en el DN50 y la cédula 40. Luego el coeficiente de resistencia lo hay en la tabla 10,4 que está en el DN50, en la cédula 40 y el codo de 90 grados. Luego la velocidad de drenado cuadrado es el caudal por el área. Eso sería todo. Mi nombre es Yamar Willy Negrón Chauca y les voy a hablar sobre la pérdida de fricción en la línea de descarga. Según el gráfico que se nos ha encargado, la pérdida de fricción en la línea de descarga se da después de la bomba, de la succión, después de la bomba, después de la llave, hasta el tanque 2. La fórmula de esta pérdida es el coeficiente de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro interno por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. El día de hoy voy a explicar lo que son pérdidas de salida. Bueno, estas pérdidas se va a dar con la siguiente fórmula. Bueno, veamos. Aquí tenemos la fórmula que es 1 por la velocidad de descarga sobre 2 veces G. Vendría a ser 1 porque cuando el fluido fluye de una tubería a un tanque grande o un depósito, su velocidad disminuye hasta cerca de 0 y por eso se le coloca 1. Y la velocidad de descarga sería la velocidad con la que llega y 2 veces la gravedad. Eso sería todo. Gracias.